No solo Pedro Castillo, sino también sus abogados viven en una escena de la historia donde hay persecución, silencio e impunidad. Y el presidente legítimo y democrático de Perú sigue siendo Castillo, aunque esté ilegítimamente preso. Por ejemplo, el delito de rebelión implica que alguien agarre un arma. Castillo no agarró ningún arma. Por eso la vacancia es irregular. Internacionalmente, buscan fuerzas amigas, presidentes aliados que los ayuden a sembrar el discurso de la victimización. Por eso me parece tan valiente y valiosa la posición de López Obrador, en cuyo país además está exiliada la familia del presidente Castillo, ¿no? De hecho, vengo de tomar un caldo verde de Cajamarca que me hizo su mujer y para mí es muy conmovedor. Hasta hoy ha sido un enigma cómo los abogados argentinos Guido Croxatto y Eugenio Zaffaroni llegaron hasta Pedro Castillo. Existen, sin embargo, vestigios que su presencia en el país y sus vínculos con la gestión pública no nacen en la era de Pedro Castillo, sino en la de Martín Vizcarra. Existe además una orden de servicio que vincula la gestión del profesor con el Instituto de Criminología que dirige su hoy abogado internacional. A diferencia de lo que se creía, el abogado Guido Croxatto no es lejano a nuestro país. Desde el 2018 existen huellas académicas de él en el Perú. 10 de septiembre de 2018 presentamos al director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, el profesor Guido Leonardo Croxatto. Aquí su fotografía. Bueno, yo soy abogado, ¿no? El abogado de Pedro Castillo y marco las debilidades procesales de la destitución. ¿Por qué fue ilegal la destitución? Y si fue irregular esa destitución hay que normalizar eso y el presidente legítimo y democrático de Perú sigue siendo Castillo, aunque esté ilegítimamente preso. Y el presidente legítimo y democrático de Perú sigue siendo Castillo. Según los investigadores de INCRIDES, Guido Croxatto sigue siendo director de la institución. Guido tiene un cargo honorífico dentro de INCRIDES, pero la vinculación con Guido obviamente es una vinculación académica y siempre se ha mantenido del año 2018 hasta la actualidad. El cargo de director de INCRIDES le abrió a Guido Croxatto las puertas del Ministerio de Justicia, no en la era de Pedro Castillo, sino en la época de Martín Vizcarra. Desde aquel entonces, su presencia en el Perú se hizo sentir. Desde aquel entonces, las puertas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se abrieron para el Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, dirigida por el abogado argentino, a quien se le aprecia aquí, sentado en una de las cabeceras de la reunión, a la que llevaron la primera publicación realizada por INCRIDES, el libro Lecciones sobre la cuestión criminal, reseñado por el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, otro de los abogados argentinos que también ejerce la defensa de Pedro Castillo. No es cierto que quiso dar un golpe de Estado a los Fujimori, no. Su discurso y la orden de cierre del Congreso sabía que no tenía ninguna eficacia. Desde el 2019, el Ministerio de Justicia comenzó a cooperar con las actividades académicas del instituto dirigido por Guido Croxatto, actividades que se prolongaron y mantuvieron en la gestión de uno de los más leales alfiles del profesor, Félix Chero. Estos afiches pertenecen a eventos del 2022. Aquí aparecen los logos del Ministerio de Justicia y de INCRIDES. Los lazos con el instituto que dirige el abogado Guido Croxatto se mantuvieron hasta hace apenas algunos meses atrás, hasta la gestión de Pedro Castillo Terrones. ¿Qué es lo que puede pasar con Pedro Castillo? Yo te puedo decir lo que debe pasar en función del derecho, pero nosotros sabemos que los argumentos jurídicos no son suficientes. Lo que debería pasar es que fuera repuesto y que el Congreso siguiera un procedimiento de acuerdo a las normas del propio sistema peruano. Guido Croxatto es abogado especialista en derechos humanos, un hombre que está convencido que Pedro Castillo está injustamente encarcelado, un jurista que busca ayuda internacional en los presidentes de México y Colombia, para que a través de la presión mediática se logre liberar al golpista del 7 de diciembre. De los delitos de los que se le acusó a Pedro Castillo. Sí. ¿Hay forma, sí hay manera de decir que no los cometió?
Ninguno se configura penalmente, pero por ejemplo el delito de rebelión implica que alguien agarre un arma. Castillo no agarró ningún arma, las armas fueron contra él y su hija, que está acá exiliada en México. Sí. El delito de conspiración supone que haya 2 o más personas conspirando, pero el discurso, el mensaje a la nación, entre comillas, no lo firmó ningún ministro. ¿Está funcionando, está sirviendo el apoyo de México mucho en el caso de Pedro Castillo? Muchísimo, es decir, la justicia tiene tiempos que hay que respetar en el debido proceso, pero cuando la justicia misma no activa el respeto de las garantías y de los derechos humanos, la presión internacional ayuda a normalizar esas situaciones. Pero hay más. En la gestión de Pedro Castillo no solo hubo cooperación académica con INCRIDES, hubo también una orden de servicio, un vínculo contractual por capacitación a personal del Ministerio del Interior. Quien solicitó el servicio fue el Ministerio del Interior, Departamento de OGA, la Oficina de Administración. La orden de servicio data de octubre del 2022, cuando Willy Huerta era ministro del Interior. El monto del contrato, 15.000 soles. La empresa contratada, Instituto Latinoamericano de Criminalística y Desarrollo Social. ¿Dirigida por quién? Por Guido Croxatto, el abogado argentino de Pedro Castillo. Esta es la descripción de la orden de servicio, una capacitación online para 20 personas, es decir, clases por Zoom durante algunas horas por 15.000 soles. Suerte de algunos institutos que ahora sirven con abogados al golpista. ¿Entendería que este fue su primer contrato con el Estado? Contrato, digamos, con una retribución, sí, pero nosotros hemos venido apoyando al Estado, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia en el año 2019. La figura de Guido Croxatto no aparece recién ahora. ¿Cómo se estableció ese contacto con el equipo de abogados argentinos? Es una información confidencial. Todo es tan confidencial como la dirección donde opera el Instituto INCRIDES. Según su página web, se ubican en la avenida Javier Prado. Son viviendas. Todos son viviendas. Según la SUNAT, su dirección no está en San Isidro, sino en Miraflores. Hola, buenas tardes. ¿INCRIDES es aquí? INCRIDES. ¿No? ¿El Instituto de Criminología? ¿No? Es una tentativa, pero el proceso que debió seguir el Congreso, aunque no estés de acuerdo con el discurso de Castillo, el procedimiento que siguió el Congreso es equivocado y este es el problema más grave, es procesal. Por eso la vacancia es irregular y por eso técnicamente Castillo sigue siendo el presidente de Perú. Formalmente, más allá de si a mí me cae bien o mal Castillo, si comparto sus ideas o no, es una cuestión técnica. La Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un fallo que deja sin argumento a Guido Croxatto y a los abogados de Pedro Castillo. Se zanja el tema de la legalidad de la vacancia presidencial y del antejuicio al profesor. Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el encausado Pedro Castillo Terrones. Yo fui amenazado por la Policía Nacional para detenerme ilegalmente, que soy un preso político. No me estaba jugando. La institución que dirige Guido Croxatto tenía vínculos ya tejidos en la gestión de Pedro Castillo. Sin embargo, hay que precisar que, el ejercicio libre de la profesión de cualquier miembro, nosotros no podemos inmiscuirnos en esos escenarios. Su presencia en el país no es de ahora, viene de años atrás. Y el presidente legítimo y democrático de Perú sigue siendo Castillo, aunque esté ilegítimamente preso.